Shalom, mis hermanos, buena tarde. Vamos a iniciar entonces nuevamente este programa. Vamos a una pequeña recapitulación. El tema que nos ocupa es entender el origen de la vida, el origen de todo lo que nosotros hemos visto. Y pues las únicas fuentes disponibles que tenemos para poderlas explicar son o la ciencia o la religión. No hay otra forma de poderlo entender. Religiosamente, podríamos decir, bajo el modelo religioso que nos vendieron, que un día no había nada, pero después de ese día hubo todo, y que había un Dios que estaba detrás de todas esas cosas, y entonces él hizo un chasquido de los dedos, y entonces aparecieron los planetas, y aparecieron las galaxias, apareció todo el cosmos en un momento, y que después de eso dijo, bueno, ahora que ya está hecho, vamos por la Tierra. Entonces, vamos a hacer la Tierra, y entonces separemos aguas de las aguas, que se junte en una parte las aguas, en otra parte lo seco, y entonces, bueno, esa es la figura que nos vende la religión. Científicamente, nosotros no podríamos asimilar esa idea, porque es que no podemos dejar evidencias que hay de hallazgos científicos donde se tiene que hablar de paleontología, se tiene que hablar de historia, se tiene que hablar de arqueología, se tiene que hablar de todas estas cosas, y es imposible deshacerse de esas cosas. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos algo que hace mucho tiempo nosotros no teníamos, y es la capacidad de investigar. Hoy el acceso a la información no es tan complicada como era hace mucho tiempo. O sea, si nos vamos un poquito atrás en la historia, antes, para que una persona pudiera entender algo, tenía que comprar un libro. Para comprar el libro, pues tenía que hacer la inversión de comprarlo. Ahora, entender lo que iba a entender, pero de acuerdo a lo que el autor de ese libro le quería decir, ¿ya? Entonces, todo estaba como sesgado a esa situación. Hoy es fácil, porque simplemente usted entra a Google o entra a cualquier plataforma y usted tiene acceso a multiplicidad de información, no solo de un autor, sino de muchos. Hoy hay la capacidad de poder entender. Por eso, hoy en día, la religión pierde cada vez más credibilidad, porque, por ejemplo, hoy a un joven como ustedes le hablan de unas cosas que ya ustedes las han investigado en Google o ya saben, porque tienen ese acceso, y ustedes saben que no es así. Entonces entran en un choque, dicen, no, la verdad yo no creo esas cosas. Pero ha llegado un momento de poder, pues, comenzar a equiparar las cosas, porque es que lo que está escrito en la Sagrada Escritura, que la vamos a llamar así, la verdad es que ahí está condensada todas las cosas que la ciencia hoy las está descubriendo. Por ejemplo, vamos a tener la oportunidad más adelante de hablar del bosón de Higgs. No sé si ustedes han oído hablar de esa parte. El bosón de Higgs es un hallazgo del 2016. En el 2000, ustedes saben que hay un tratado entre Francia y Suiza para construir una máquina que es capaz de bombardear protones. Esa máquina fue creada, y el objetivo de esa máquina, miren el tamaño, va desde Francia hasta Suiza, está a 100 metros debajo de la Tierra, y tiene dos compartimientos especiales donde chocan los protones, pero haga de cuenta, meter un edificio de 25 pies, de 25 pisos dentro de la Tierra. O sea, de ese tamaño es ese explorador de hadrones, de protones. Se hizo un experimento, y en 2016
se encontró algo que a ellos le llaman el bosón de Higgs. Y el bosón de Higgs es que ellos, haciendo chocar protones a una velocidad cercana a la luz, se produjo masa. O sea, de la nada se produjo masa. Pero esa masa que se produjo en ese choque solamente duró casi una millonésima de segundo y se volvió a desintegrar. O sea, lo que hoy en día se sabe es que es posible que lo que está escrito en la Biblia, en la Torá, sea muy cierto. O sea, hoy la ciencia está llegando a comprobar que sí es cierto lo que está escrito allí. De hecho, el Big Bang, como nosotros lo conocemos, es una de las teorías más aceptadas. Entonces tenemos esas dos fuentes, la ciencia y la religión. Hemos hecho un acuerdo básico en este tratado. Queremos buscar la verdad, pero sin sesgos, sin religión, ni tampoco tomando la ciencia como si fuera la última palabra. ¿Por qué? Porque es que nos damos cuenta también de que la ciencia es manipulada por hombres, y de acuerdo a eso hay muchas cosas que la ciencia también calla. Hay cosas que la ciencia también esconde. O sea, tanto de la religión como de la ciencia ocurre exactamente lo mismo. Voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Saben ustedes que hay hallazgos de fósiles que datan de alrededor de 13.000, 15.000, hasta 28.000 años? Y esos fósiles son de humanoides que tienen entre 8 y 13 metros de estatura. Se encontraron, se descubrieron, se fotografiaron, pero la ciencia se cayó con ese tema. ¿Por qué razón? No lo sabemos. El fenómeno ovni hoy en día es tomado como si fuera una burla. Es que esos son los ufistas, pues, que del proyecto UFO, eso no es tan... Pero la verdad es que hoy en laboratorios especiales, de hecho con cámaras especiales en el celular, se ha podido detectar naves que entran y salen de cualquier parte de la Tierra o de la Luna. Pero sobre esas cosas la ciencia calla. De hecho, hay muchos documentales verídicos que han salido a la luz, muchos testimonios. Lo que pasa es que, pues, al final, en medio de tantas cosas, se vuelve como el pastorcito mentiroso, ¿cierto? Ponen cosas falsas y luego entonces ya todo es falso. Y esas cosas, hay muchos casos que sí son verdad. Digamos, en la escritura hay evidencia, pues, de que sí existen seres de otro tipo. Claro. Y es que la idea es poder derribar esos mitos, porque es que la religión ha tratado de enmascararlos o no darles la explicación, porque es que lo que pasa es que o no la entienden o no les interesa, ¿ya? Porque, por ejemplo, para ser claros con el tema, la religión, básicamente todas las religiones habidas y por haber, casi todas tienen que ver con Roma. El catolicismo es Roma, el cristianismo es Roma, el islam es Roma, que son las 3 religiones más grandes. Solamente el judaísmo se escapó de Roma, porque es mucho anterior al catolicismo, pero es otra religión. Y entre ellas hay muchas cosas que se quedan sin explicar. De hecho, las dármicas también tienen conexiones con el de Roma. Sí, claro. Entonces, todo esto es cuestiones de ir aprendiendo historia, porque muchas veces lo que nos ha pasado a nosotros es que hemos delegado, hola hermano, hemos delegado el tema del conocimiento nuestro, se lo hemos delegado a otras personas, que otra persona me cuente algo para yo creer o saber si es cierto. Entonces, o es un cura, o es un pastor, o es un científico, pero muchas veces esa confianza que nosotros tenemos en esas personas, muchas veces las tenemos que someter a juicio, saber si es cierto lo que ellos dicen.
y hoy tenemos la capacidad de saber si es correcto o no es correcto. Entonces, en ese libro de Génesis se habla exactamente de la creación del universo, y de la creación de la vida en la tierra. Estábamos leyendo lo que dice Génesis, que es básicamente lo que tenemos allí, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Eso lo podemos leer en cualquier Biblia que nosotros tengamos. Esta es la versión Reina Valera 1966. ¿Qué quiere decir? Que quien tradujo esto que estamos leyendo es un señor Isidoro Casio de Reina y con la colaboración de otro señor, y en 1966 ellos tradujeron esas escrituras. Cuando las tradujeron de un texto original. ¿Cuál es ese texto? La Torá. El problema es que está escrita así. Si está escrita así, pues no vamos a entender nada, en primer lugar porque el hecho es que el hebreo ni siquiera se escribe como se escribe el griego, o como se escribe el español o el francés o el inglés. De hecho, se escribe al contrario. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ellos escriben de derecha a izquierda. Ese alfabeto no tiene vocales, solamente es con consonantes. Entonces ya te puedes ir imaginando lo complicado que puede ser poder entender el hebreo. Entonces, en medio de estas cosas, hubo un señor que anteriormente se encargó de traducir las escrituras, se llama Jerónimo de Estridón, pero había un problema: él no entendía muy bien el hebreo. Es como si yo le pusiera un texto, por ejemplo, en un idioma que tú no conoces mandarín. Te coloco un texto en mandarín y entonces te digo: María, estudia esta semana y en la otra semana lo traduces. Difícil, porque de hecho, si no conozco la costumbre como viven los chinos, yo no podría entender qué significan cosas que yo no entiendo. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo un poquito más de acá, si yo digo Juanchito, la salsa se vive en Juanchito, una persona que no es de Colombia no va a saber a qué me estoy refiriendo. Para él, Juanchito será un Juan pequeñito. Y la salsa, pues entenderá que es la salsa de tomate o la salsa de... ¿ya? Esas son los pequeños problemas que tiene el tema de las traducciones. O sea, es como dicen por ahí los que están aprendiendo español. Cuando uno le dicen: mira este audio. Mira, pero es que mirar viene de ver y el audio pues es de escucha. O sea, siempre son cosas así. Todo eso son cuestiones de carga, de cultura. Entonces, si tú no estás en los mismos zapatos que la persona que lo escribió, no. Ahora tenemos acá una traducción en la que nosotros hemos colocado el texto en hebreo y la transliteración de cómo la podríamos leer. El texto en hebreo es este. Este es el texto en hebreo. Esta es la transliteración y esta es la traducción. Entonces aquí, por ejemplo, dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim vaet haaretz. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Aquí hay dos cositas. La palabra Dios no existió sino hasta después del Concilio de Nicea. El nombre que le dan los hebreos al Eterno es Elohim, que Elohim significa el poderoso. ¿Ya? Ahora, aquí hay un verbo que es fundamental en esto, que quiere decir bara. Bara en hebreo es hacer, es construir, es formar con las manos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando dice la palabra: en el principio creó Elohim, quiere decir que eso es directamente intervención del Eterno. Lo digo porque es que vamos a ver más adelante que cuando se forma la vida en la tierra,
en la superficie de la tierra, no dice vará, dice que la tierra produzca, que la tierra produzca. Cuando dice produzca es que de la tierra evolucionen las cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Aquí tenemos, bueno, esta es la otra, digamos, el otro polo de lo que queremos investigar, que es la ciencia. La ciencia tiene un método que es el método científico, y todos nosotros en alguna vez en el bachillerato lo conocemos porque nos hablaron del método científico. Entonces, para que un científico diga que algo es cierto, tiene que pasar por todos esos procesos. Si no cumple con esos procesos, no es cierto. Entonces, esa es la forma como en ciencia se hace la presentación de algo. Aquí viene entonces el tema de la teoría del Big Bang. Y la teoría del Big Bang es una teoría donde ellos dicen que en un punto que era un punto inclusive mucho más pequeño que la punta de un alfiler. En un momento X que la ciencia no lo define ni tampoco tiene la explicación, eso hizo una explosión. Y en la explosión de eso surgió todo lo que nosotros conocemos. Y por esas situaciones que ahorita les hablaba del bosón de Higgs. De hecho, o sea, pues de pronto como para ir un poco más con los términos, más que una explosión fue más como una inflamación, ¿no? Se infla, se empieza a hinchar en un nanosegundo y luego empieza a ir decreciendo, ¿no? Pues, para aclarar un poco el tema, ¿no? Correcto. Ahora, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que hoy en día, si nosotros miramos con telescopios hacia el universo, nos vamos a encontrar que en todo el universo hay, aparte de los cuerpos que hay, que son planetas, galaxias, constelaciones, todas estas cosas, también hay dos materiales con ellos. Uno que es una materia oscura y otro que es luz. ¿Sí? Si miras al universo, fuera del planeta, por ejemplo, cuando estamos ya fuera de la exósfera, lo que nosotros vemos son cuerpos que brillan. ¿Ya? Acá dentro nosotros, pues si hay día, vemos luz. Si hay noche, pues no vemos luz. Pero... ¿Perdón? Ah, sí. Bueno, creo que ahí sí estoy compartiendo pantalla. Qué pena. Es que se había cancelado. Ah, ya. Ok. Entonces, en esta teoría del Big Bang, lo que ellos dicen es que un momento especial en el universo se produce una explosión, la explosión produce luz y de la luz estallan cuerpos, se genera materia y de la materia que queda dispersa por todo el cosmos, comienzan estos cuerpos a chocar unos contra otros. Y en el choque de esos cuerpos es donde se van formando planetas, estrellas y todo lo que nosotros vemos. Entonces, nosotros decíamos que todos estos acontecimienos se generaron precisamente porque pues, esa es la forma como se dieron las cosas en ese tiempo. Ahora, lo curioso de todas estas cosas es por ejemplo, que de todo lo que se formó, podríamos nosotros hacer la siguiente reflexión.
nosotros vivimos en un sistema que se llama el sistema solar, ¿no? En ese sistema solar, pues nosotros sabemos que tenemos unos vecinos con nosotros. Son Mercurio, Marte, Venus, etc. Estos planetas pertenecen al mismo sistema solar porque es el Sol que en su magnetismo nos tiene girando alrededor del Sol. Lo curioso de estas cosas es que solamente en la Tierra hay vida. O sea, unos centímetros más allá o unos centímetros más acá no habría vida. O si no, miren lo que pasa en Marte. No hay vida. ¿Y todos los extraterrestres? Para allá vamos. Bueno. Para allá vamos. Qué pena. Unos centímetros más allá no habría vida. Por ejemplo, bueno, unos centímetros no, un espacio más allá. Nos vamos de la Tierra hacia allá, no hay vida. De la Tierra hacia el Sol, no hay vida. Pero resultaría imposible pretender uno decir que en medio de todo este vasto universo, solamente la Tierra sea el único planeta en el que hay vida. Ahora, ¿hay vida en otros planetas? Si lo vamos a explicar desde la ciencia, tendríamos que someternos al método científico. Tendríamos que decir, hay pruebas, hay estas evidencias, se hicieron estos hallazgos y hacer todo el procedimiento hasta decir, sí, se comprobó. El problema es que las pruebas hay, las evidencias existen, pero no se han podido demostrar. ¿Por qué? Porque una parte de la ciencia no le interesa que esas cosas se sepan. Por ejemplo, si nosotros hay tres telescopios muy grandes que están montados sobre satélites, y esos telescopios han hecho observación de todo el universo. Hoy lo que se conoce del universo es mucho más grande porque hace tiempos no había esa posibilidad. Pero, por ejemplo, hay telescopios que tienen la capacidad de poder detectar los rayos gamma, los rayos ultravioleta, los rayos X, que otro telescopio no los pudiera ver. Con eso se ha podido demostrar la edad del universo. Con eso se ha podido detectar muchas cosas que antes no sabíamos. Pero lo curioso es que nosotros hoy podemos ver que hay planetas que se parecen mucho a la Tierra, están muy distantes, pero nosotros, digamos, en este momento no tenemos la capacidad de ir hasta allá porque están muy retirados. Ahora, eso es porque nosotros tenemos una limitante, y es que nosotros no tenemos las naves o la tecnología para poder llegar hasta allá. Pero físicamente, Einstein demostró que hay unas energías en el espacio que se llaman agujeros de gusano. Y un agujero de gusano, si se pudiera penetrar, se podría abrir un portal y por ese portal una nave podría viajar a velocidades muchísimo superiores a las de la velocidad de la luz. Y en ese caso entraría a otras dimensiones que nosotros no conocemos. Y en esas dimensiones se tendría acceso a universos paralelos al nuestro. O sea, estas cosas son difíciles de entender con una mentalidad, digamos, religiosa. Solamente, pues, abriendo el entendimiento y dándonos la oportunidad, entendemos que estas cosas, la religión no ha podido demostrarlas porque no les conviene. Pero también tenemos que entender que estas cosas existen. Hablamos del universo. Según los cálculos de los científicos, el universo tiene 13.770 millones de años aproximadamente. Esto se hizo con los cálculos de las observaciones de esos telescopios de los que les comentaba. Y la Tierra se ha fechado con una edad de 4.540 millones de años. Decíamos nosotros que la Tierra no siempre fue como nosotros pensamos que es ahora. Es un lugar cálido, es un lugar amable, es un lugar donde florece la vida. Eso no fue así. En un inicio, ese fue el aspecto de la Tierra. La Tierra en realidad era
una masa de fuego. No había ni la más remota posibilidad de que existiera vida. Pero ocurrieron cosas que hicieron que las condiciones de la Tierra cambiaran. Una, la caída de muchos meteoritos sobre la Tierra. Cuando cayeron esos meteoritos, trajeron, dentro de los meteoritos, trajeron condiciones especiales para que en la Tierra se fueran dando otras condiciones. Por ejemplo, el agua cayó del universo. De cuerpos que venían congelados, cayeron, aquí se descongelaron y eso produjo agua. Cuando explotaban los volcanes botaban a la superficie azufre, carbono, hierro, magnesio, zinc. Qué curiosidad. Los fertilizantes que nosotros utilizamos para hacer que la tierra produzca tienen zinc, tienen magnesio, tienen hierro. Entonces, se van dando cuenta, o sea, todas esas cosas que fueron ocurriendo fueron las que fueron permitiendo que las condiciones de vida se fueran dando así. Ahora, ahí es donde nosotros vamos haciendo la comparación con lo que dice la ciencia y lo que dice lo que dice la Sagrada Escritura. De hecho, dice, pues para resumir, ¿no? Dice Bereshit, que en el principio había tinieblas, ¿no? Así es. Si uno analiza, durante el principio de la creación de la tierra no podía haber luz, era totalmente oscuro. Porque si no había luz que reflejara, pues no había algo que ver, sencillamente. Pero después dice que vemos luz, como explosiones. Luego dice que vienen explosiones de las aguas. Ahí el fuego se movía por las aguas llegan a la tierra y después de unos cambios que empiezan a ocurrir por el mismo erupciones volcánicas que suceden, es que empezamos a ver una expansión de las aguas y una división de estas, lo que forma la capa de ozono. De hecho, o sea, para una persona de esa edad, estamos hablando de hace 4.500 años que se escribieron estas cosas, describir que hubo expansión en las aguas es entender el ciclo del agua, es entender de qué está hecho las nubes, ¿no? Con conocimientos que pues se conocen más ahora, realmente. En ese tiempo, en teoría, bueno, como uno dice, no, es que estaban aún medio tambaleando con todas las cosas, ¿no? Ellos ya sabían esas cosas. De hecho, hay evidencias de que muestran que ellos conocían muy bien la Tierra y la forma de la Tierra esférica. Y en los años de Cristóbal Colón vemos que se están debatiendo si era plano o no. Así Entonces, pero en ese tiempo ya los conocían. Lo curioso de estas cosas, como dice Samuelito, es que esto fue escrito, lo que estamos viendo allí, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos. Para que se te diga, Mariano. Ya. Listo. Bienvenida, Mara. Muchas gracias. Bueno, si hasta el momento hay preguntas, pues con mucho gusto pueden participar. Dale. Es que, como yo escuché en la clase anterior, pero hasta donde llegué, usted decía que en las condiciones de la Tierra en aquel momento había metano y CO2. Sí. Precisamente. Y que llegó, creo que un meteorito Sí. con hidrógeno. Con hidrógeno. Y ahí fue que se formó que El agua. Pero entonces lo del meteorito congelado, o sea, y que es lo mismo, o sea, y que se descongeló. Claro. Y ahí, lo mismo. Sí, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Esto que nosotros estamos viendo allí es la corteza de la Tierra, ¿no? Y la corteza de la Tierra estaba más o menos alrededor de unos 1200 grados centígrados. O sea, el hierro era líquido, para que te hagas una idea.
Cuando caen estos meteoritos sobre la Tierra, ellos caen en un estado congelado, porque en el universo los cuerpos cuando viajan en el cosmos se congelan y la temperatura que traen es temperaturas extremadamente frías. Cuando estos cuerpos cayeron a la Tierra, como en ese momento no había, esto es prácticamente lo que había. Cuando estos cuerpos caen, como la figura que tenemos allí, los cuerpos no tenían la fricción que ejerce el campo magnético de la Tierra y ellos entraron prácticamente directamente. Porque hoy en día cualquier cuerpo que vaya a entrar a la atmósfera se calienta por la fricción que ejerce el aire. En ese tiempo no. Entonces, cuando ellos cayeron y quedaron incrustados dentro de la Tierra. Pero como cayeron en gran cantidad, la temperatura de la corteza de la Tierra comenzó a bajar. Pero al bajar la temperatura de la Tierra, también los cuerpos que cayeron comenzaron a calentarse. Y mientras uno bajaba y el otro subía de temperatura, se descongeló el hidrógeno. Pero al entrar en reacción con el metano, que es un gas, entonces la fórmula del metano es CH2, ¿ya? Y el oxígeno y el hidrógeno, el hidrógeno es H2 y el oxígeno. Entonces se hace este choque y se produce esa fusión y de eso se libera una cantidad de carbono y se funden las moléculas de hidrógeno con las de oxígeno y eso produce el agua. O sea, no es que cayeron como bolas de nieve, ¿no? Eran realmente meteoritos. Es que en su interior es lo que deben ser alimentos. Entonces, esto es lo que produce el enfriamiento de la corteza de la Tierra y comienza a formarse entonces el agua. Entonces, vamos viendo que eso ocurrió hace 4.567 millones de años. La formación de la Luna. La Luna es fundamental para la vida nuestra, pero bajo la ciencia nosotros podemos verlo como un accidente cósmico, porque había un cuerpo celeste, o sea, un planeta que se llamaba Tea, y este cuerpo coincidió con la misma órbita de la Tierra, y en un momento chocó este cuerpo con la Tierra, y al chocar con la Tierra, entonces una parte quedó dentro de la Tierra y la otra parte quedó expulsada. Se partió. Pero la parte que se partió quedó dentro del campo magnético de la Tierra y la dejó girando para siempre alrededor de la Tierra y esa es la Luna nuestra. ¿Sabe que hay material de la Luna en la Tierra? Claro, hay material de la Luna también en la Tierra. Y de la Tierra también en la Luna. Ahora, esto es muy normal porque de todo lo que está hecho en el universo, de todas esas cosas estamos formados nosotros. Lo que pasa es que al generar reacciones químicas, de esas reacciones químicas se producen multitud de elementos químicos. Se produce el enfriamiento de la Tierra y aparecen los primeros océanos. Ahí es donde pues, podemos entender, digamos, este punto, ¿no? De la expansión de las aguas separadas. Entonces, si vamos viendo el reloj de la creación de la ciencia, sucede que coincide exactamente con lo que está escrito. Porque lo primero que se forma es el agua. Y del agua es que viene la vida. Entonces, ya estamos viendo cómo se originó el agua. Luego viene otro periodo, que es el eón, que son miles de años, por eso se llaman, a esa división de miles de años se llaman eones. El eón arcaico, que va desde el 4000 al 2500 millones de años. Dice que en este periodo se produjo una evolución en la corteza terrestre, obviamente porque se enfrió, por lo cual tuvo que haber una tectónica de placas.
Esto de la tectónica de placas lo venimos a entender apenas hace unos años, porque antes no se entendía la razón por qué, por ejemplo, fósiles que encontramos en España también se encontraban en México. Pero con el tiempo se logró establecer que todo lo que nosotros conocemos como continentes en realidad están sobre unas placas tectónicas. Y esas placas tectónicas se están moviendo. Y en la medida que se mueven, cuando una placa entra en contacto con otra placa, entonces eso es lo que produce los terremotos. Y esa placa se va hundiendo y va produciendo que el núcleo de la Tierra se vaya calentando más, que vaya teniendo más material, y el efecto inmediato es que hayan explosiones de volcanes. Eso ha sido en ese movimiento ha estado la Tierra desde siempre. Entonces, esa tectónica de placas lo venimos a entender ahora, y sucede que hace mucho tiempo había un solo continente, no habían todos los continentes que vemos ahora. Había un supercontinente, y después por las placas tectónicas, el movimiento de placas tectónicas se separó, formó otros continentes. Volvió otra vez, se unió, volvió otra vez, se separó. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Ahí es cuando empezamos a ver el juntar las aguas y se demuestra lo seco de la Tierra. Pues de hecho, pues era una Tierra muy temprana todavía, ¿no? Correcto. Pero ya sabía, ya teníamos esto. Ahora, como decíamos, cayó agua, cayó magnesio, cayó potasio, cayó zinc, cayó azufre de los volcanes. Eso fue a dar a las aguas. En las aguas, eso se convirtió en un caldo bacteriano. O sea, eso fue lo que ayudó a que las bacterias comenzaran a formarse. Y eso fue el primer indicio de vida en el planeta. Se produjo dentro del agua. Inicia la vida unicelular. Se produce la fotosíntesis y oxigenación, y con esto viene algo muy importante. Cuando la agua de los mares comienza a hacer fotosíntesis, o sea, entran los rayos del sol y se producen todas las reacciones químicas, comienza a haber oxígeno dentro del agua. Y el oxígeno es el que comienza a darle vida a todas las bacterias que hay. Pero ocurre también algo muy, muy especial. En medio de esas cosas comienza a liberarse O2, que es el ozono. Y el ozono se va hacia la capa externa del planeta y se convierte en un escudo para que los rayos ultravioleta y los rayos gamma del sol no entren sobre la Tierra, no penetren y no dañen la vida. Entonces, eso es algo, o sea, la ciencia lo explica así. Lo que yo me pongo a pensar de todas estas cosas es que todo eso es fortuito, o sea, es caso de la suerte, pero es que las cosas se están dando. Ahora, ¿por qué no se produjo eso en Marte? En Marte también hubo agua, y está demostrado, pero no se produjo ni ozono, ni se produjo el resto de reacciones. ¿Por qué en la Tierra sí? En el 3000 aparecen los primeros continentes y la primera glaciación. Como ocurre que hay mucho azufre y mucho metano, sucede que el metano comienza a ser algo de lo que hoy nosotros estamos viviendo, que es el calentamiento global. Los rayos del sol no pueden entrar por la contaminación, entonces se produce a la vez un calentamiento global, o se produce también un enfriamiento de la corteza terrestre. En este caso lo que hubo fue toda la corteza de la Tierra se enfrió y se congeló. La capa de hielo que se formó sobre la corteza terrestre era de aproximadamente 15 kilómetros de espesor. Ya se pueden hacer una idea de todo lo que cubría el casco de la Tierra. Lo curioso es que estaba formándose la vida y ¡pum!, vino la glaciación y acabó con todo lo que había. Porque todo lo que había desapareció.
Pero ocurre que eso que nosotros vemos como un cataclismo en realidad fue una obra creadora, porque todos esas bacterias que murieron quedaron sobre el lecho del agua. Viene a continuación, aquí estamos viendo la comparación con lo que está en la Sagrada Escritura, que dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. O sea, esto que vamos a ver se produce inmediatamente. Eso que está escrito allí se produce. Sí. Se produce inmediatamente después de este suceso, ¿no? Y empieza a surgir la vida de las algas y empiezan dentro de la tierra a hacer pequeñas vegetaciones. Son las primeras que salen. Así es, esas bacterias que quedaron en la corteza terrestre, en el lecho marino, perdón. Esas bacterias fueron este aparato está. Esto que nosotros vemos fue el origen de organismos más complejos, porque antes eran organismos unicelulares, se murieron y quedaron sobre el lecho del mar. Pero vuelve otra vez a aparecer la edad proterozoica y aparece la precipitación del hierro. El hierro se precipita porque vuelven otra vez los volcanes a entrar en erupción, se calienta otra vez la tierra, se derrite el hielo y comienza a haber vida nuevamente en el agua. Pero los organismos que hay son organismos ya más complejos, son organismos que tienen esqueleto, o sea, son vertebrados. Entonces va evolucionando la vida, pero de la misma forma también se produce otro evento de otra glaciación que se llama tierra bola de nieve. Toda esta información que estamos viendo está disponible en todas las redes. Ustedes lo pueden investigar y eso forma parte pues, de la curiosidad que cada uno pueda tener. Y ya luego viene el león fanerozoico, que ya estamos casi en 541 millones de años. Y aquí es cuando aparece la explosión cámbrica, aparece ya la colonización de la Tierra o colonización de la superficie. ¿Qué quiere decir? Que habían muchos animales, muchos peces, que evolucionaron y comenzaron a conquistar la Tierra. O sea, de esos peces surgió vida en la Tierra. Comenzaron a aparecer los primeros mamíferos. Pero otras especies evolucionaron y se convirtieron en aves. O sea, de la tierra, del agua comenzó a haber vida en la tierra y vida también en el aire. De hecho, eso es lo que marca la escritura de Vivenos. De hecho, es algo interesante, ¿no? O sea, en el día quinto dice que hubieron lumbreras en el cielo, ¿no? Que una vez suele pensar, fue primero la tierra y luego las estrellas. Cuando no es correcto, ¿no? Pero lo que hay que entender aquí es que el escritor en estos momentos, pues él no puede entrar en detalles de las moléculas, de los átomos y todo eso, porque ¿quién lo entiende? A duras penas lo entendemos nosotros estando en un ciclo de proceso. Ellos empiezan a marcar los momentos, digamos, como más trascendentales y como los más notables para ellos, ¿cierto? Cuando se marcan el día quinto, los hombres del cielo se está refiriendo de que así mismo en el mismo proceso, en que la Tierra estaba haciendo un proceso, en los cielos o en las expansiones estaban sucediendo otros procesos igualmente. De hecho, las estrellas sabemos que hasta el día de hoy se están moviendo y están volviendo a nacer constantemente. Y son lumbreras y sirven para el hombre. Y uno dice, bueno, pero ¿qué beneficio le puede tener un cuerpo flotando en el universo al hombre? La verdad, muchísimo. Los antiguos navegantes fenicios
que fueron los navegantes más antiguos, ellos no tenían GPS, no tenían brújulas. De hecho, lo que conocían era lo que ellos habían conquistado hasta ese momento. Pero ¿cómo hacían para hacer viajes tan largos? Pues con los astros en la Tierra, en el espacio. Por ejemplo, nosotros todas las mañanas vemos un cuerpo que sale por el oriente y se oculta en el occidente, y a ese le llaman el lucero de la mañana. ¿A quién se está refiriendo? A Venus, porque es una estrella que nosotros vemos en la noche, que es la primera que aparece y comienza a hacer el camino de oriente hasta occidente. Ese es Venus. Entonces, ese cuerpo, por ejemplo, la Osa Mayor, la Osa Menor, eso le ha servido a todos los navegantes para que ellos se vayan guiando. Entonces, esas cosas, por ejemplo, nosotros no las entendemos porque hoy nosotros no las necesitamos. Tenemos brújulas y muchas cosas, pues, pero antes sí se hacía eso. Y de hecho es mucho más confiable que cualquier otra cosa. Si tú vas con una brújula, pero pasas por un campo magnético, la brújula se enloquece y quedaste hasta ahí llegó. Entonces, ahora entramos a un periodo que es el periodo cuaternario. Aquí es donde aparecemos, los ancestros de nuestros ancestros. Y aquí es donde pretendo explicarte el tema de por qué nosotros no venimos del mono. ¿Ya? Entonces, aquí esto es un periodo que ocurre hace 2.580 millones de años. En la Sagrada Escritura dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí, ¿qué es lo que vamos a entender? Aquí hubo sobre la faz de la tierra, habían unas bestias enormes, los dinosaurios. ¿Cómo podríamos nosotros decir que no existieron cuando hay esqueletos, cuando hay hallazgos? ¿Por qué la religión no los quiere aceptar? Pues simplemente porque por malas interpretaciones ellos dicen que eso no existe. De hecho, eso fue lo que hablamos en la primera reunión, ¿no? De esta separación entre la ciencia y la religión. Claro, es precisamente por esa razón. Pero si existen esas evidencias, significa que eso fue cierto. Ahora, esas grandes bestias existieron y fueron antes que los primates. Si ellos no se extinguen, no era posible que los primates pudieran vivir, porque hubieran sido el mejor bocadillo para un dinosaurio, un primate. Entonces, tuvo que venir una glaciación. Eso es lo que se llama, ustedes todos lo hemos visto en la película de Jurassic Park, o en la película esta de los animados del elefante que anda, la era de hielo. Esas son del año 2000. Sí. Nosotros vemos eso porque eso fue realidad. En el Golfo de México existe la evidencia de que allí cayó el meteorito. Y ese meteorito lo que hizo fue levantar una nube espesa de ceniza, polvo, y eso tapó prácticamente toda la Tierra, y no hubo los rayos del sol por 6 meses, y en esos 6 meses se congeló nuevamente la Tierra y se extinguieron los dinosaurios. Vuelven otra vez los volcanes a entrar en erupción, se quita otra vez la capa de hielo y comienzan a aparecer los primeros mamíferos, los más pequeños, que son estos, las zarigüeyas. De hecho, un suceso más bien reciente, del año 536, lo pueden investigar, sucedió que 4 volcanes gigantes explotaron. Erupcionaron y cubrieron la Tierra. La Tierra sufrió un momento de glaciación que duró 18 meses.
Esto pues evidencia de estas situaciones glaciares que cayeron, ¿no? En el año 536 después de Cristo. De hecho, estamos hablando del Imperio Bizantino y Constantinopla, precisamente. Correcto. Vamos a entrar ahora en el tema ya de la evolución humana. Estos mamíferos pequeños fueron los que comenzaron nuevamente a bajar de los árboles y a tomar alimentos de la tierra, porque ya no habían dinosaurios, ya no habían grandes depredadores. Con eso se fue formando y evolucionando la especie y aparece el primer primate. Este primate no tenía la capacidad de poder andar erguido, porque no tenía la necesidad. Todo estaba en los árboles. Él lo que necesitaba era extremidades fuertes para moverse de rama en rama, y todo lo tenía a pedir de boca. Entonces, no había necesidad. Pero una vez que se escasea el alimento, ellos tienen necesidad de bajar del árbol y comenzar a ir para otras partes. Entonces, esa necesidad los hace evolucionar. Y entonces comienzan a aparecer una nueva raza que se llaman los hominios. Los hominios son primates que ellos pueden andar erguidos. Eso se llama bipedalismo, o sea que pueden andar con dos pies. Pero este ejercicio va comenzando a evolucionarlos y los va convirtiendo en una raza de primates. Son primates, son animales. No tienen capacidad de conocimiento, no tienen capacidad de razonamiento. Simplemente ellos tienen instintos básicos: protegerse de depredadores, comer, dormir, cazar. Eso es todo lo que hacen estos animales. Son animales. De hecho, nosotros somos una raza de animales. Nuestro género son los mamíferos, pero somos una raza especial. Y ya pasamos de llamarnos raza a utilizar un término que lo vamos a seguir utilizando ahí en adelante, que llama linaje. Porque el linaje es una familia especial que se diferencia de las otras. Y por eso es que quiero explicarte la forma como ocurrió eso. Ahora, hasta ahí tenemos primates que son animales que no tienen capacidad de razonar ni de racionalizar las cosas. Y ocurre que en un evento especial sucede que esta raza comienza a tener una evolución especial, y la evolución especial se da por necesidad. O sea, todos los cambios que han habido en la población y en las costumbres de todos los seres humanos y de cualquier especie lo da la necesidad. Una gran amenaza nos hace cambiar de parecer. Por ejemplo, nosotros admiramos la disciplina de los orientales, llámese chinos, japoneses, porque ellos tienen una forma de actuar completamente diferente a la nuestra. Por ejemplo, en los mundiales que nosotros vimos, en el último mundial, la gente entraba a los estadios, salía de los estadios, y paré de contar, en japonés no se iba del estadio toda la basura en el lugar donde tiene que ir la basura, y una vez hecho eso, ya se podían ir. Eso es una cultura, pero esa cultura se generó por un evento especial que sufrieron ellos, que fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki. De hecho, o sea, no vamos tan lejos. Por ejemplo, las personas que son isleñas o que toda su vida han vivido cerca a costas o a islas pequeñas, su capacidad pulmonar es superior a la de una persona citadina. Es un proceso adaptativo diferente. Por ejemplo, una persona que vive en el extremo frío, Rusia del norte, las condiciones que ellos viven son extremas y ya están viviendo. O sea, de hecho, vemos fotos de un ruso sin camisa y con nieve al lado. Vayan a hacer eso. Ahí nos paleteamos. Por ejemplo, a los ciclistas nuestros les va también en Europa, porque es que nosotros vivimos en la altura. Y en la altura nosotros nos acondicionamos para que nuestros pulmones puedan absorber más eficientemente el oxígeno que hay. A nivel del mar,
el oxígeno es más abundante, pero en tierras como Boyacá, como Nariño, como Cundinamarca, donde ellos viven mucho más alto, el oxígeno es más escaso. Entonces ellos evolucionan sus pulmones. Por eso es que Nairo Quintana y todos estos personajes allá les va muy bien. Es que de hecho hay que contestar algo, y es que de pronto más que evolución es un proceso adaptativo. ¿Ya? Porque la evolución sugiere más bien como unas intersecciones o una mezcla de genes, pero en el proceso adaptativo no. El proceso adaptativo, adaptación. Una especie se va transformando. Por ejemplo, estos perritos, estas mascoticas, hace 100 años no existían. ¿Ya? Hace 500 años existía una raza que llamaba perro salvaje, solamente. ¿Ya? Y era un perro, haga de cuenta, apareció como más o menos como un lobo y como una hiena, algo así, una mezcla. No era un lobo. Uno ve que el lobo se descendió a perrito, no, sino que, de hecho, hace unos 50, 60, 70 años, los perritos se ven que le hacen caritas, porque ellos han desarrollado unos músculos aquí encima. Estos músculos hace 60 años no los tenían. ¿Ya? Entonces ellos aprenden a hacer caritas, a bailar. Los gatos domésticos que conocemos anteriormente eran gatos salvajes, eran más grandes, eran mayor corpulencia. Hoy en día pues los vemos y antes son ahí los riloncitos más perezosos. ¿Ya? Pasa lo mismo con la especie humana, de hecho las razas. Auxilio se forman precisamente por las condiciones donde están ubicados. Por ejemplo, la piel morena es mucho más resistente a los rayos del sol. Y eso tiene una connotación especial, ¿no? El moreno, por ejemplo, tiene mucho más betacaroteno que nosotros. El betacaroteno es el que les permite tener el color de la piel. Ahora, un blanco viviendo, o sea, un ruso viviendo en África, le va mal. Pero también un africano viviendo en Rusia también la pasa mal, porque cada organismo se adaptó a sus condiciones. No quiere decir que son especies diferentes, sino que se adaptaron a su manera. Por ejemplo, el fenotipo. Fenotipo es la característica anatómica de las personas. Nosotros los latinos, por lo regular, somos de más baja estatura que los europeos. Los europeos son de una condición de piel diferente a la nuestra y nosotros diferente a la de los asiáticos y así sucesivamente. Pero todo eso forma parte es correcto. Todo eso forma parte del tema de la adaptación que cada especie va teniendo de su entorno. De hecho, por ejemplo, uno ve, se quedó pegado. Uno ve que, ¿será que lo cerramos y lo volvemos a abrir? Sí, como... Bueno, lo que viene a continuación es el tema de la evolución humana. Entonces decíamos que estas especies que teníamos en pantalla, estas especies eran animales. Pero ocurrió un momento especial. Sucede que de esas razas de primates hay unos que comienzan a llamarse homínidos. Los homínidos ya son primates que pueden caminar en dos pies, pero por el tema de adaptación, ellos ven la necesidad, por ejemplo, de poderse comunicar con otros de su especie. ¿Para qué? Para poderse proteger de condiciones adversas, animales o condiciones de tierra o condiciones de clima, aunque no tienen lenguaje, pero sí necesitan utilizar la tráquea, la laringe. Entonces ocurre que comienza a descender la laringe
esta parte que son los pómulos y esta la barbilla comienza a descender porque el primate la tenía más hacia adelante. Para poder hablar no le era favorable, entonces comienza a adaptarse a tener esta forma, baja la laringe, pero ocurre algo especial que es lo que cambia por completo el cerebro de los primates, y es que aquí detrás de la nariz comienzan a formarse unos ganglios que se llaman los ganglios basales. Los ganglios basales ocurre que les permiten ser más eficientes en el olfato, mejorar el lenguaje, pero comienza a evolucionar el cerebro. Comienza a haber esa conexión entre los ganglios basales y el cerebro. Entonces, ese cerebro primitivo que tenían los primates se conoce como el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, de hecho, todos los hombres lo tenemos. Y ahí están todas las cosas primarias que el hombre necesita. O sea, conciliar el sueño, descansar, protegerse, la autoprotección, todas esas cosas que un animal tiene están dentro del cerebro reptiliano. Los ganglios basales lo que hacen es que comienza a evolucionar el cerebro y comienza a desarrollarse una capa encima del cerebro reptiliano. Esa capa se llama el hipotálamo. Y eso va formando una región de la corteza que se llama el cerebro límbico. Y ese cerebro límbico, gracias, Samuelito. Ese cerebro límbico hace algo especial. Ese primate tenía una característica especial, ya podía tener sentimientos. O sea, ya podía tener sentimientos de familiaridad. O sea, él podía proteger a sus hijos, podía proteger a su pareja, podía proteger a sus padres, sentía afecto por ellos y comienza a generarse más el afecto entre los primates de esa especie. Y ellos comienzan ya a entender que pueden cazar y pueden cazar en comunidad. Cazar, no casarse. Cazar. Entonces ellos se van y, por ejemplo, comienzan a cazar mamuts. Y los mamuts se convierten en la fuente más inmediata de alimento. Pero ellos sabían que un hombre no podía hacerlo solo. De hecho, en el Bereshit hay una parte cuando dice que los primeros humanos eran herbívoros. ¿Ya? O sea, es muy claro porque hay que comprender algo, es que estamos hablando de que un escritor de hace 4.500 años reconocía y aceptaba y entendía de que los primeros Homo sapiens eran herbívoros, solamente comían vegetales. Vegetales y hierba. Entonces, ese cambio que hubo de los ganglios, esos primates evolucione y se convierta en homínido. Ya el homínido tiene afecto, tiene sensación de grupales y comienzan a formarse las primeras tribus, los primeros clanes, los primeros asentamientos. Pero todavía no tienen capacidad de racionalizar, o sea, de pensar quién soy yo, de dónde vengo, quién me creó, o estas cosas que nosotros nos preguntamos, porque el cerebro se había desarrollado, pero se había desarrollado, digamos, para la especie que había en ese momento, que eran los de homínidos a homínidos. Ya ellos tienen inclusive la habilidad de crear armas. Ellos podrían crear herramientas. Y entonces, de esa forma, comenzaron ellos a evolucionar. Sucede que estos hombres son superiores a la otra raza que había anteriormente, que eran neandertales. Hemos oído hablar de los neandertales. Los neandertales era una especie de homínidos
pero no eran tan evolucionados como el Homo sapiens. A este ya se le comienza a llamar Homo sapiens, porque tenía afecto y tenía capacidad de tener habilidades. Y este hombre comienza a someter a los neandertales, y de hecho los neandertales, inclusive unos terminan haciendo parentesco con los homínidos, y otros son expulsados, otros son conquistados y son muertos. Porque ya comienzan a ver las disputas por territorios. Donde se creció un clan, pues ellos comenzaban a tener hijos, los hijos otros hijos, y comenzaban a expandirse hasta que se encontraban en el camino con otra tribu que iba a recolectar los mismos frutos que ellos necesitaban, y comienzan a haber los primeros conflictos. De esos conflictos es donde se encuentran muchos hallazgos, donde se encuentran cráneos, donde se encuentran cuerpos, y todo eso es lo que hoy en día se sabe de ellos. Como para hacer un pequeño repaso, pues para que entendamos en dónde estamos, ¿no? En este momento. Entonces, mucha información. Desde el punto de vista bíblico también. Después del día sexto, cuando empezamos a ver que hay vida, seres vivos, ¿cierto? Luego encontramos un día séptimo, que es el día de descanso. Y luego encontramos lo que es Adán y Eva, pero Adán y Eva hizo mucho después. Aún estamos en esta etapa del día sexto. O sea, todo lo que les estoy aquí contando, estamos aún aquí, en el día sexto. Donde aún se está formando el hombre, donde aún es una especie aún muy primitiva. Es una especie que se está adaptando y está empezando como a desligarse de las demás especies de mamíferos o de animales, y está empezando a tener un cerebro mucho más evolucionado, un cerebro con mucho mejores con mayor interpretación de su propia existencia, claro, y de la existencia del demás. Y ese es el que empieza como a peinar y a conquistar a los demás. Esto es lo que estamos viendo. Por eso, de hecho, entre las especies similares a los están los neandertales, pero ellos eran más de caverna. Es que el Homo sapiens era, ¿cómo decirlo?, más inteligente, exactamente, más inteligente y mejor adaptado. Claro, y comienza a hacer algo que toda la humanidad ha hecho toda la vida: colonizar. Entonces, cuando los clanes se crecían, entonces una rama de ellos se independizaba y decía, me voy, chao, y arrancaban para otro lado. Entonces, eso se originó en África, y de África comienzan ellos a salir, y de allá se viene una parte hacia lo que es el Medio Oriente, y otra parte va a terminar a Europa. De ahí es, dale. En estos momentos estamos hablando del año 300.000, ¿no? De Cristo. Es correcto. 300.000 años, y de hecho la aparición de la conciencia y de entender, yo estoy vivo por cuanto este otro ser que se mueve está vivo, este animal que se mueve está vivo, y él es, ¿cómo decirlo?, de mi propia especie, sucede en el año 100.000 antes de Cristo. Que ahí es donde realmente empezamos a ver estas colonizaciones. Así es. Ahora, todo esto tiene una explicación científica, ¿no? Entonces dice, el desarrollo descomunal de los senos frontales de 3 cráneos hallados en Grecia y Etiopía hacen pensar a los paleontólogos que se trata de una especie diferenciada. El hallazgo ha tenido lugar en el marco del primer estudio mundial que abarca a todas las especies de homínidos en relación a los senos nasales, en el que se incluyen 6 piezas de Atapuerca. Esto que estamos viendo es un hallazgo que se desarrolló en Atapuerca. Atapuerca es una región de España. En España hay una región que se llama así, y allá fueron donde se encontraron estos fósiles. Cuando ellos los encontraron,
Este equipo fue el que hizo esa expedición, un equipo multidisciplinario, y ellos lo hicieron hace poquito, mire, el 21 de octubre del 2022. Entonces, dice, son 6 cráneos de Atapuerca, entre los que han sido investigados por un equipo internacional empleando imágenes de TAC, que el TAC es tomografía computarizada. En total, se han investigado los senos frontales de 6 cráneos de Atapuerca, 5 cráneos de la cima de los huesos y un cráneo encontrado en Grando Lima. ¿Qué fue lo que ellos vieron con ese TAC? Esto fue lo que ellos vieron. Esos cráneos son diferentes a los otros cráneos de los primates, porque si ustedes pueden apreciar, ellos tienen aquí algo que los otros cráneos no tienen, y estos son los ganglios basales. Esto fue lo que definitivamente ellos dicen, esto fue lo que pasó, y por eso fue que el cráneo de ellos se hizo más grande y el cerebro evolucionó y se hizo en lo que hoy nosotros conocemos como el Homo sapiens. Pero no son todavía nuestros descendientes. Ellos no son todavía nuestros ancestros. Son una especie más evolucionada que los primates, pero aún no son nuestros ancestros. Vamos a verlo así. Lo que ellos hicieron fue encontrar 3 cráneos que difieren del resto. Ahí están los lugares donde los encontraron: en Zambia, en Etiopía, en Petralona, en Grecia. Dice, morfológicamente conservan ciertos rasgos antiguos comunes a Homo erectus, pero además presentan rasgos que apuntan hacia Homo sapiens. Sin embargo, su principal particularidad es un desarrollo descomunal de los senos frontales, de lo que estábamos hablando. Esto nos obliga a entrar en una disciplina para poder entender el tema del cerebro, cómo evoluciona, cómo funciona el cerebro y ver toda la historia del cerebro. Y esa es la parte en donde nosotros quedamos, y ahí vamos a continuar. Gracias. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hablar, que esos ganglios basales de los que estamos hablando son un grupo de núcleos subcorticales, o sea, están dentro de la corteza. Son de origen variado en el cerebro de los vertebrados, en los cerebros humanos y de algunos primates, esos ganglios basales. Los ganglios basales están asociados con una variedad de funciones, incluyendo el control de los movimientos motores voluntarios. ¿Qué es un movimiento motor voluntario? Por ejemplo, el pestañeo de los ojos es involuntario. Tú no lo puedes evitar. Pero eso es algo que se necesita para poder estar lubricando el ojo. Eso lo controla directamente los ganglios basales. El aprendizaje condicional, los movimientos oculares, la cognición y la emoción. Entonces, estos ya son una especie diferente, porque estos ya sienten emociones, y las emociones sirven mucho para determinar el estado de ánimo de un ser primitivo. O sea, ellos eran capaces de estar alegres, capaces de estar tristes, capaces de estar preocupados, ¿ya? Y por eso se diferenciaron de otras especies. Vamos a entrar a estudiar las partes del cerebro. Habíamos hablado del cerebro reptiliano. Se dice que nuestro cerebro es 3 veces superior al de los primates. Está conformada por diferentes zonas que a lo largo del tiempo han ido incorporándose una sobre otra a lo largo de la evolución. De esta manera se han encontrado que existen 3 tipos de cerebro, los cuales son los siguientes: el reptiliano, que es cerebro emocional, el cerebro límbico y por último el cerebro racional o el neocórtex. Como sabemos, el cerebro ha estado en constante evolución a lo largo de 250 millones de años. Eso es lo que viene evolucionando el cerebro. Vamos a ver el cerebro reptiliano. Entonces, el cerebro reptiliano tiene unas funciones. Dice, es el cerebro más antiguo, o sea, el primitivo.
al que después se le añadió el límbico y luego el neocórtex. El cerebro reptiliano lo compartimos con otros mamíferos, o sea, todo lo que son mamíferos y reptiles tienen este cerebro reptiliano. Es el encargado también de llevar a cabo algunas conductas inconscientes e involuntarias como nuestra respiración, la presión sanguínea, la temperatura, el equilibrio, entre otras cosas. El cerebro reptiliano o complejo reptílico ocupa aproximadamente el 5% del total de nuestra masa de cerebro. No sé si hasta el momento hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda. Con mucho gusto estamos para resolverlo. Una pregunta. Sí, mi hermano. ¿Tenemos los 3 cerebros o Los 3. los tenemos? A diferencia de las otras especies, por ejemplo, los reptiles solamente tienen el reptiliano. Los primates tienen el reptiliano más el límbico. Nosotros tenemos el reptiliano, el límbico y el neocórtex. Hay una pregunta muy interesante y es la siguiente. En el Bereshit, versículo 26, dice, entonces, estoy leyendo desde Reina Valera, para aclarar. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para poder comprender este pasaje, precisamente tiene relación con todo lo que estamos aquí hablando, ya que este pasaje, para poder entender, hay que analizarlo desde antes. Si leemos desde el versículo 24, dice, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Estamos hablando ahora de hace más o menos 1 millón de años, cuando empiezan a aparecer los grandes gigantes, los grandes monstruos, las grandes bestias. Luego el pasaje sigue diciendo lo siguiente, dice, hizo Dios los animales de la tierra según su género, tenemos algo que importante, que ya habla de ganado, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y Dios creó. O sea, parece que lo estuviera repitiendo, pero realmente no lo está repitiendo, nos está hablando de que hubo una generación de animales gigantes, luego una generación de animales un poco más pequeños, donde aparece el ganado. Y luego cuando dice, y entonces, digo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay que comprender algo para entender esto, y es que Dios no tiene cabeza, ni tiene manitos, y un cuerpo como el nuestro para decir, vamos a hacer un muñequito igualito a nosotros, con el cuerpecito y con los deditos así bien bonitos, no. Realmente esto va mucho más allá, y cuando él estaba hablando de la imagen y conforme a la semejanza, está hablando de un grado de conciencia. Por eso es que empezamos a ver que esta especie Homo sapiens en el año 300.000, cuando empieza a pisar la tierra, aún era inconsciente. Era simplemente como cualquier animal. Pero en el año 100.000 encontramos hallazgos de que empieza esta especie, la única especie, a entender, yo estoy vivo, yo tengo un alma, tengo una conciencia, entiendo que lo que se mueve está vivo. ¿Ya? Esto creo que lo vamos a ampliar más adelante, claro, de los términos. Sí. Pero entonces es allí donde realmente uno empieza a entender cuál es la imagen y semejanza y cómo eso tiene mucha relación con todo lo que estamos hablando en este preciso momento acerca de la evolución del cerebro. Es correcto. Claro, es que hasta ahora, como hemos visto, nosotros no tenemos un ser que sea capaz de razonar, de utilizar la razón, es decir, de dónde vengo, qué pasó conmigo, por qué esto, quién lo creó, de dónde vengo, para dónde voy. Ese ser humano no existe hasta el momento. Lo que estamos viendo es un primate que tiene un poquito más de capacidad y un poquito más de entendimiento de lo que lo rodea.
Y descubrimos que esas cosas científicamente se deben a unas evoluciones que hubieron necesariamente, que fueron los ganglios nasales, y entramos al estudio del cerebro. Ahora, con esto, más adelante, hay una clave para entender todas estas cosas. Pero lo que dice Samuelito es cierto. O sea, lo que la religión nos ha vendido es que un día estaba Dios en su infinita grandeza y que estaba desparchado, no sabía qué hacer, y entonces se puso a jugar con agua y un poco de barro, y, uy, mira, me salió un humano, llamémoslo Adán, y de ahí salió todo o sea, esa figura no existe. O sea, esas figuras se utilizan en la descripción de la Biblia, obviamente porque las personas a las que estaba dirigida ese tipo de enseñanza eran personas de hace 4.000 años. Entonces, a ellos había que hablarles en un lenguaje figurado para que pudieran entender. Ya nosotros no tenemos esa necesidad porque ya podemos entender. Hoy nosotros, gracias a la ciencia, tenemos oportunidad de saber cosas que inclusive ni siquiera el mismo Daniel las entendía en ese tiempo. De hecho, este lenguaje figurado, cuando uno lo analiza a fondo, ni siquiera es tan figurado, ¿no? Porque de hecho esta mami es como encriptado, de cierta manera. Sí. Exactamente. Está encriptado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a analizar en el hebreo las palabras, empezamos a encontrar el verdadero trasfondo. Esto más adelante lo vamos a ampliar, ¿no? Claro. Continuamos. Entonces ya tenemos claro que el cerebro reptiliano es el más básico de los cerebros. Luego viene el sistema límbico. Y el sistema límbico está por encima, o sea, recubre al reptiliano. Dice que este es el que se encarga de las respuestas fisiológicas. Aquí es donde el hombre comienza a tener necesidad de sexo, de aparearse y de tener la necesidad de afiliarse a un clan, de sentirse parte de algo. Las estructuras anatómicas del sistema límbico son las responsables de procesar nuestras emociones y regular nuestras conductas. De hecho, cuando se presentan problemas en el sistema límbico, es que aparecen enfermedades mentales. Por ejemplo, la esquizofrenia son problemas que se presentan en el cerebro límbico. Entonces, todas estas cosas es las que explican por qué hay enfermedades mentales. ¿Qué pasa? Claro. Aunque va asociada con otras cuestiones congénitas, pero tiene mucho que ver con el tema del sistema límbico. Esto es un cerebro más avanzado que el reptiliano. Las funciones, como habíamos dicho, pues el de regular las emociones, las respuestas de nuestro cuerpo hacia estímulos emocionales. Por ejemplo, nosotros somos capaces de saber quién nos aprecia y quién no. Y eso es algo que es difícil de explicar. Por ejemplo, si entramos a una reunión y conocemos a alguien, nosotros sabemos con quién tenemos empatía y con quién no la tenemos. Eso es algo que nuestro cerebro nos permite entender, porque el cerebro ve cosas que nuestros ojos de pronto la ven, pero no lo podemos procesar. Un gesto o un ademán o cualquier cosa de esos, el cerebro ya lo entiende. Ya dice, a esa persona no le cae bien o incomodé a esa persona con eso, aunque no me lo ha dicho, pero yo tengo la capacidad que me da el cerebro de poder entender estos gestos y saber todas estas cosas. Claro, pero es información, todavía sigue siendo información, sí, recibe influencia de muchas otras vías del sistema nervioso relacionadas con el sistema, con los sentidos, el auditivo, el visual, el olfativo, el tacto y el gusto. Entonces, este es el sistema límbico. Luego aparece este que es la joya de la corona, el neocórtex. Aquí es donde está el quid del asunto, porque este es el que hizo que esos seres primates evolucionaran y se convirtieran en seres pensantes.
pero fueron todo gracias a los ganglios basales. Entonces dice, la región cerebral encargada del racionamiento y del pensamiento abstracto. Aquí el hombre comienza, por ejemplo, a ver algo en su paisaje y lo comienza a pintar. Donde aparecen las primeras pinturas rupestres, porque él ya tenía la capacidad de recordar una imagen, guardarla acá y venirla y pintarla. Esas son las cosas que la ciencia dice, pero las cosas que la ciencia no dice y no explica es por qué hay pinturas rupestres donde se ve claramente a seres que vienen de otro planeta, están en cápsulas muy parecidas a las cápsulas lunares, o hay personas, regálame un segundito, ¿verdad? Hay tallas que hicieron sobre la piedra de vehículos muy parecidos a un tanque de guerra, a un helicóptero de los modernos que hay, o una nave espacial. Tienen más de 15.000 años esas tallas. ¿Y qué es lo que dicen los científicos? Que no, eso no hay explicación, que eso no. Usted iba a preguntar algo, ¿no? Samuel es experto en ese tema de mirar inflamada ahí como el senador. Ah, claro. Pero por eso es que resulta hoy difícil que esas evidencias se puedan pasar por alto. O sea, si un ser humano de este tiempo pintó algo fue porque lo vio. Si no, no lo podía pintar. Si yo, por ejemplo, podría decirle, le digo a mi hija, pínteme un pispirispi. No sabe qué es, no va a saber qué es lo que pinta. Pero si yo le digo, dibújeme una casa, como ella ya lo ha visto, ella viene y lo dibuja. Entonces, esas son las cosas que por eso les decía que nosotros tenemos que tener una reserva para saber si la ciencia también está mintiendo, porque la ciencia también miente. Y esas son las cosas que tenemos que comenzar a ir cogiendo con pinzas, porque hay cosas que no todo se puede creer. Entonces, el cerebro, aquí está, por ejemplo, las divisiones. El reptiliano, el límbico, y este otro que es el neocórtex. Si ustedes comparan el tamaño, el neocórtex es el más grande. Pero había una situación de, digámoslo, por decirlo así, de logística en el cráneo. El cráneo tiene una figura, pero si nosotros cogiéramos el neocórtex y lo expandiéramos, tiene alrededor de 8 metros. ¿Cómo cabe en el cerebro? Pues para poder caber, tiene que irse formando en pliegues. Por eso el cerebro tiene esa figura de pliegues. Esa es la razón por la que otros cerebros de otros primates nunca evolucionaron y nunca se convirtieron en eso. Pero el cerebro humano, cada vez que fue evolucionando, se fue plegando. Claro, el cráneo llegó a crecer hasta un tamaño especial, hasta el que nosotros tenemos ahora. Y con ese tamaño de cerebro, la capacidad de pensamiento de nosotros ya fue mucho más grande que el resto de todas las especies. Ya nosotros teníamos la capacidad de pensar, de razonar, de racionalizar, ya teníamos la capacidad de ir y hacernos preguntas complejas, entender literatura, entender todas estas cosas que sabemos. En ese momento es cuando aparece el tema de lo que estábamos hablando, de que dice, tomó Dios y dijo, vamos a construir un hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Aquí es donde aparecen nuestros primeros ancestros. O sea, nosotros venimos desde este ser humano. Este ya es un ser humano y ese es nuestro ancestro. No son los primates. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y aquí es donde la ciencia se equivocó. Porque según Charles Darwin, él dice, nosotros venimos del mono. No, nosotros no venimos del mono. Y eso la idea es comprobarlo con lo que vamos a ver. Dice,
La región cerebral encargada del razonamiento del pensamiento abstracto. Desde que apareció la vida en la Tierra, han ido apareciendo, evolucionando y muriendo una gran diversidad de estructuras y seres. El cerebro, en este órgano, la evolución ha producido la aparición y desarrollo de diversas estructuras, muchas de ellas presentando una evolución similar en la mayoría de los animales cordados. Sin embargo, en algunas especies se ha desarrollado en gran medida una estructura de gran relevancia para explicar la capacidad de organizarse, reflexionar, tener autoconciencia, estando en una estructura especialmente desarrollada en los primates superiores. El neocórtex es el 90% de nuestro cerebro. Es el 90% de nuestro cerebro. A pesar de su poco grosor, se trata de una estructura de gran extensión y el cerebro del ser humano es casi único en el reino animal. Casi único no, es único en el reino animal. Hay una intervención. Hay algo que hay que analizar con todo esto, es como un hombre de hace 4.500 años, llamado Moisés, que conocemos la historia, ¿no? Tuvo con el faraón, luego fue ganadero, 40 años, una persona que no era científico, ni un geólogo, ni mucho menos andaba haciendo excavaciones. Pero él con total precisión da a entender todas estas cosas. Hay que comprender algo, y es que la idea de imagen y semejanza para nosotros es muy corpórea, ¿no? Muy física, muy humana, en cierta manera. Pero es más por las ideologías o las ideas que nosotros ya tenemos preconcebidas de Dios, porque es lo que nos han enseñado a nosotros. Pero para ellos el Eterno, o la persona que ellos llamaban el Elohim, el poderoso, no era un ser de manos y brazos y nada de eso, sino que antes tenían que describirlo de esta manera, pero ellos lo entendían bien, de que no era así. Entonces, cuando ellos, como yo les hablaba de imagen y semejanza, ellos entendían de que estaba hablando de un nivel de conciencia, un nivel de razonamiento superior y de un poder diferente de los demás. Por eso, digamos que ellos eran como pues nuestra especie era la que reinaba. Así es. Y ahora comenzamos a hablar del linaje, porque ya de eso hay un linaje, una línea de ADN especial que de ahí es la que nosotros venimos. Perdón. Entonces, es que esta especie evolucionada que estamos hablando aproximadamente del año 100.000, ¿no? Así es. El año 100.000. Y Moshe existió en el 4.500. Entonces, por la probabilidad de que una persona del 4.500 sepa decir con precisión datos que los venimos a descubrir recientemente, son de este siglo. Así es. La otra parte del cerebro que era de caer. El EPF. Acá sería la parte de Ya. Esta parte, nosotros, esto es lo que hemos evolucionado de nuestro cerebro, ¿no? Y esto es lo que nos dio la capacidad de racionar y pensar. Este LPF es la configuración básica que tiene el cerebro. O sea, acá es donde está el hipotálamo. Y el hipotálamo son básicamente, es una región donde están todas las enzimas que necesita el resto del cerebro para poder evolucionar. Si lo podríamos decir de alguna forma, es en el lugar donde se sintetizan todas las materias primas que necesita el cerebro para poder evolucionar. Se llama el lóbulo prefrontal. Eso. Hay algo interesante con este lóbulo prefrontal, y es que hasta la edad de 25 años aproximadamente se está desarrollando. ¿Qué quiere decir?
aquí se procesa mucho lo que es la información de la toma de decisiones. Entonces, digamos que una persona que se dice a sí mismo madura, o que es más consciente de las decisiones que toma, es cuando este parte del lóbulo prefrontal se empieza a culminar su desarrollo, que más o menos está entre los 25 años, ¿verdad? Es correcto. De hecho, ese comportamiento lo hemos visto también en los mamíferos. Por ejemplo, nosotros hemos visto documentales en Nat Geo de cómo viven, por ejemplo, los leones. Un león es dueño de una camada y él tiene sus leonas y tiene toda esa estructura matricial está a cargo de él. Pero cuando los cachorros machos comienzan a crecer, se comienzan a convertir en enemigos de ellos, potencialmente, porque en la evolución de ellos, el león viejo pues ya no tiene la capacidad de darle la misma protección al clan, y entonces los machos nuevos son los que se encargan de retar. Si hay un macho que, digamos, tiene las condiciones, reta al macho alfa y le gana, el macho alfa se retira y el macho que viene a dominar comienza a devorarse todas las crías del anterior macho, porque comienza esa especie, ese linaje que tiene, más adelante podría convertirse en una amenaza. Entonces ellos los matan para que las hembras que están en el clan solamente reproduzcan su propia especie. Esas son cosas que están en el cerebro primitivo de los mamíferos. Y por esa razón, o sea, nosotros evolucionamos y nosotros no hacemos eso, en teoría, ¿no? En teoría, porque hoy en día con la decadencia, peores cosas que esas hacemos. Ahora, lo que yo quiero es llegar a mostrarles algo que es novedoso, que se conoció hace muy poquito y que explica por qué el neocórtex evolucionó y somos lo que nosotros somos ahora. Sucede que se hizo un estudio y se llegaron a conclusiones que son las que vamos a ver. Hay un elemento que se llama ARGAP11B. El ARGAP11B es una proteína que desarrolla el mismo organismo. Y ese organismo es el que ayuda a el desarrollo de los senos nasales, de los ganglios basales. Ocurre que esos ganglios basales son los que generan el neocórtex y eso es lo que permite tener un cerebro sano. Eso es lo que la ciencia dice. Lo que la ciencia oculta es que hay muchos medicamentos que nosotros tomamos a diario, usamos a diario y que lo que hacen es dañar nuestros ganglios basales. ¿Quieren saber uno que lo usamos todos los días? La crema dental. La crema dental tiene flúor y el flúor va dañando los ganglios basales. Con el daño de los ganglios basales sucede que ocurre que una persona cada vez pierde la capacidad de razonar, de racionalizar. Ahora entienden por qué hay mucha decadencia en la humanidad. Porque supuestamente, si el cerebro ha venido evolucionando, nosotros deberíamos haber evolucionado en la misma forma y ser una raza superior, tener un comportamiento evolucionado de acuerdo al desarrollo de nuestro cerebro. ¿Qué hay tanta maldad? ¿Por qué hoy las personas son tan fáciles de convencer y tan fáciles de engañar? Pues ocurre que todas esas cosas obedecen, y eso pues lo vamos a ver más adelante, obedecen a una estrategia que tienen unas élites que están por encima de todo eso, que ellos quieren que toda la población mundial cada vez sea más fácil de manejar. Ahora, esto que vamos a ver ahora, que es el ARGAP11B, es algo muy novedoso, pero hay muchas
partes en la ciencia que no lo han querido aceptar. Aquí tenemos la figura de la evolución prácticamente de lo que nosotros venimos hablando. El primer primate, el homínido y lo que nosotros somos ahora. El Homo sapiens, correcto. Dice, es un gen específico para humanos que amplifica los progenitores basales, controla la proliferación de progenitores neurales y contribuye al plegamiento del neocórtex. Esto probablemente refleja el papel del ARGAP11B en el desarrollo y la expansión evolutiva del neocórtex humano. Una conclusión consiste con el hallazgo de que la duplicación que creó el ARGAP11B ocurrió en el linaje humano después de la divergencia del linaje de los chimpancés, pero antes de la divergencia de los neandertales. Ahora, esto que estamos viendo es algo novedoso. Se viene estudiando desde hace 16 años. Para la ciencia esto es muy reciente. ¿Qué les parece lo que les voy a comentar? Los científicos tomaron ese ARGAP11B y se lo colocaron a fetos de hurones y de ratones. Las hembras de ratones y las hembras de hurones les inyectaron el ARGAP11B a esas criaturas. Nacieron esos hurones y esos ratones pequeños. Les hicieron análisis y durante estos 16 años han encontrado de que la capa de cerebro de esos animales, de los hurones y de los ratones, ha crecido mucho más que un ratón y un hurón común y corriente. Ese es el efecto del ARGAP11B y por esa razón se llegó a la conclusión de que tenía mucho que ver. Pero eso no los ha convertido en ratones y hurones pensantes. No tienen capacidad de pensar. O sea, sí son un poquito más inteligentes que los otros. Y esa es la situación en la que la ciencia hoy está debatida, porque no evolucionó el pensamiento de los hurones y de los ratones, y de nuestros ancestros sí. Y ahí es donde viene precisamente la explicación que hace la Sagrada Escritura. Porque definitivamente el ARGAP11B apareció en un momento especial, en una condición especial, y eso fue lo que cambió la historia en dos. O sea, eran los primates y ahora son seres pensantes. Y eso ocurrió en un momento especial. Y ahí está precisamente la mano del Eterno. La ciencia hasta ahora mira las consecuencias, pero no ha podido explicar la causa. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya cada vez más la ciencia humana explica con más detalle lo que antes ellos lo refutaban. No sé si hay alguna pregunta hasta el respecto. Eso es lo que les hablaba de el neocórtex en el cerebro fetal. La revista Science, que es una revista de ciencia especializada, fue la que hizo la publicación de estos hallazgos. Sí. Hacia Adán, pues se refiere a Adán, es todo un ser viviente, todo hombre. Y Eva, que dicen que le han enseñado que era sacaron de la justicia de Adán. Bueno, sucede que eso es algo que nosotros también tenemos que, digamos, cogerlo con pinzas. Porque en realidad, Eva, aunque aparece relatada después de la creación de Adán, pero Eva fue una persona, o sea, un ser humano que tenía la misma capacidad o la misma condición de Adán. O sea, en la religión nos dicen que fue que la sacaron de una costilla y que por esa razón la mujer tiene que estar sometida al hombre. Exactamente.
Pero esa es la traducción que puso Jerónimo de Estridón allí, porque él no entendió el original. El original dice que él salió de su costado. De su costado no necesariamente es una costilla, sino que nació al lado, o sea, de la misma especie de Adán. Por esa razón era que al pueblo a ese linaje que creó Dios de Adán y Eva, les prohibió definitivamente que tomaran mujeres de otra condición, porque esas mujeres no eran indicadas para ese linaje que tenía creado el Eterno, porque eso era muy normal. De hecho, nosotros vimos en este estudio que los Homo sapiens se cruzaron con los neandertales. A pesar de que el Homo sapiens era más evolucionado que el neandertal, pero se cruzaron las especies y de esas especies se crearon otras especies. Y en realidad eso no ayudó a que el Homo sapiens evolucionara, sino al contrario, lo retrajo en la evolución. Y por eso era que el Eterno les prohibía que tomaran esa decisión. Ahora, la condición de Adán va mucho más allá, y eso pues ya la tenemos tendríamos que hacer otro estudio, porque Adán no necesariamente es hombre. Adán significa un hombre con Torah, porque habían hombres, pero hombres sin Torah, hombres naturales. Pero en Adán de la Biblia es un hombre que tiene conocimiento de Torah. Entonces, por eso no podemos confundir hombre con Adán. Cuando nosotros vemos que la Escritura dice, y el Hijo del Hombre, en el original, en la traducción original dice, el Ben Adán, o sea, el hijo de Adán. Ben quiere decir hijo en hebreo. Pero esto es para explicar el tema de una evolución de un linaje especial, que es el linaje de Adán y Eva. Entonces, lo que estamos viendo acá, miren, en el 2015 fue donde se hizo este hallazgo del ARGAB 11B, y dice que es suficiente para provocar características en el neocórtex del hurón, en el desarrollo que están en característicamente asociadas con un neocórtex expandido adicional como el humano. Pero no significa que el hurón sea un ser pensante, ¿no? Sigue siendo hurón, pero tiene un neocórtex más expandido. Y aquí es donde terminamos el estudio, y aquí es donde aparece ya la explicación de lo que está escrito en la Torá, que es el verso 26, dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aunque yo le digo, pues yo me he encontrado en la calle con muchos personajes así, ¿no? Bueno, pero de todo esto que nosotros estamos viendo, es que definitivamente tuvimos que sacarnos muchas vendas de los ojos y muchos conceptos que teníamos, o muchos prejuicios que nosotros teníamos en la cabeza. Porque es que definitivamente la religión no era suficiente para explicar este tema. La ciencia nos ayuda mucho, pero hay cosas que la ciencia también las oculta. Entonces, por esa razón es que este movimiento y este despertar que tiene la humanidad es un despertar que se está haciendo con unas características especiales. Queremos buscar la verdad, pero no queremos la verdad de la ciencia como tal, ni de la religión, porque sabemos que los dos ocultan cosas. Pero sí hemos tenido la curiosidad de ir a investigar, de ir a saber, de preguntar y de estarnos reuniendo para ir conociendo muchas cosas que para otras personas pueden parecer ocultas. Y esto
nosotros lo hacemos pues porque ese es un empeño en el que nosotros nos hemos puesto. De hecho, o sea, creo que le estoy haciendo un spoiler, ¿no? Entender un poco el concepto de Adán y Eva, hay que entender de que, bueno, nosotros siempre nos enseñamos, Adán fue el primero de todos y fue el que formó todo lo que tenemos. Pero pues no es así realmente. O sea, Adán, la historia de Adán realmente está situada en promedio del año 6000. Así es. Y toda esta evolución del cerebro la encontramos en el año 100.000. ¿Sí? Entonces, fue mucho después, y la condición de Adán es muy especial, que ya después lo vamos a ampliar muy Claro. más. Es que, por ejemplo, uno, discúlpame, se hace preguntas, ¿no? Y las preguntas son sanas hacerlas, porque si la Biblia dice que Dios creó a Adán y Eva, y ellos tuvieron 2 hijos, Caín, que era el malo, y Abel, que era el bueno. Y después dice que Caín mató a Abel, pero después Caín consiguió mujeres. Y uno se pregunta, carajo, ¿y de cuáles mujeres cogió el hombre? ¿O tuvo que relacionarse con la mamá? Entonces, ese tipo de preguntas son las que la religión no se atreve a responderlas, porque es que en las traducciones ellos se han ido detrás de un error, y en ese error de ahí no pueden salir. Entonces, no, claro, es que Caín tomó mujeres, pero de las otras mujeres que habían en la creación, porque nosotros vimos finalizando el estudio que decía, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, y eso está en el capítulo 1. Cuando vamos al capítulo 2, empieza el capítulo 2 diciendo que Dios descansó en el 7º día y bendijo el 7º día y estableció el 7º día, que es hoy Shabbat, que lo estableció como un día para recordarse por siempre. Y después de eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿se está retrocediendo? No, es que ya él había hecho todo el género humano. Ahora él lo que iba a levantar era una especie de linaje, pero un linaje escogido. Iba a tomar de ese hombre y de esa mujer primitiva y los iba a cambiar en unos personajes especiales, porque él les dio sus leyes a ellos. Cuando él habló de darles leyes, les dijo, ustedes tienen que vivir así y así y así, y les dio una constitución política. No fue un libro de religión, que es lo que nos hacen creer a nosotros, que tenían que rezar, que tenían que hacer el Padre Nuestro, que tenían que el rosario y todo eso. Eso no fue lo que él les dijo. Él lo que les dio fue unas normas para que ellos vivieran bajo unas condiciones en las que él quería que ellos vivieran. El plan original de él era que esa raza especial de Adán y Eva que él tomó tuvieran un conocimiento que los hombres naturales no tenían, para que cuando ellos entendieran sus leyes, ellos se convirtieran en los guías del resto de la humanidad. De hecho, o sea, como para entender un poco mejor el contexto. En el capítulo 1 vemos que forma al hombre, ¿cierto? De una especie que venía siendo animal, le da la capacidad pensante y razonar, se forma un ser natural, pensante, un ser más desarrollado. Pero luego en el capítulo 2 nos habla de que Adán, en la traducción dice que lo volvió un ser viviente, lo tomó del polvo y lo volvió un ser viviente que respiró en él aire, ¿no? Aliento. Pero realmente cuando uno empieza a entender, digamos, la etimología de las palabras y sus verdaderos contextos, está hablando de eso. O sea, ese aliento de vida que está refiriendo era a conocimientos de Torah, a conocimientos de legalidad, a conocimientos de que ya no eras un simple ser natural, salvaje, que eso, así como los leones, que el papá ya está viejito, entonces acabémoslo y nos evolucionamos ahora, ¿no?
este Adán era especial, era con integridad, de pronto digamos así, con moral tal vez. Claro, y por esa razón es que, por ejemplo, hoy en día las personas cuando ven una Biblia le tienen pereza porque dicen, eso es pura libro, son libros de religión y ahí hay muchos mitos y todo, y sucede que no. Pero lo que pasa es lo siguiente, lo que nosotros hoy tenemos como Biblia en realidad no vino a existir sino después de que apareció la imprenta de Gutenberg. Ustedes han escuchado hablar de Gutenberg. Gutenberg fue el primer hombre que inventó la máquina de imprimir, la litografía. Entonces ya no había necesidad de escribas que escribieran a mano todos los textos, sino que una máquina tenía tipos y con esa máquina entonces comenzaron a producir libros en serie. Y la Biblia comenzó a aparecer porque ya la Iglesia Católica lo que hizo fue decir, vamos a coger estos libros y con estos libros vamos a hacer una Biblia, y aparecieron los libros que tenemos en la Biblia. Más adelante, unos señores, los protestantes, dijeron, no, de ahí no hay otros, estos libros nosotros no los tomamos, nos quedamos con esto. Entonces, en unas Biblias aparecen 72 libros, en otras Biblias aparecen 66 libros. No, todos los libros totales. O sea, por ejemplo, los católicos tienen 76 libros, la Biblia de los católicos, y la Biblia de los protestantes tiene 66. Pero hay muchos libros que nunca los tomaron. Y esos libros, por ejemplo, son los libros apócrifos. Apócrifos, que por ejemplo, bueno, ya después lo ampliaremos, ¿no? Pronto haciéndole un poquito como spoiler. Por ejemplo, el libro de Enoch, que es el que narra exactamente lo que sucedió en la era preadámica, o sea, antes de Adán, y después de Adán, ya hasta Noé. El libro de Yacer, que es el que explica todas las historias más en detalle que lo que sucedió. Y está el libro de Macabeos y hay mucho más, ¿no? De hecho, Moisés... ¿Cuál es? ¿Es la Biblia? Es la Biblia. ¿Pensada y ahí están todos los libros? ¿O eso? No, solamente los del canon bíblico, que son los del 72 libros, y eso se llama un canon. Ah, Pero hay muchos libros que no están en la Biblia, O sea, de los que está hablando. Para explicarlo de otra manera, existían muchos más libros. De hecho, hay muchos más evangelios. El de Bernabé, por ejemplo. Exactamente, y hay muchos más libros históricos. De hecho, los judíos escribieron muchos más libros. Pero ¿qué pasa? Por allá en el año 300, en el concilio, sentaron los señores a decir, bueno, este sí y este no. ¿Ahí entender? Entonces, a esos que sí les dieron, estos son libros canon, una palabra canon. Luego uno dice que es inspirado, que es verdadero, que llaman canon. Y a los que no, a los que desecharon, les llamaron apócrifos. Dentro de esos apócrifos, pues son libros que usted para leerlos, pues tienes que buscarlo, es muy aparte. En algunas culturas sí está. De hecho, creo que hay una Biblia que está que sí incluye el libro de Enoch. Claro, agradecer si hay más comentarios, pues en la próxima edición pues los seguiremos presentando. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron.